Hoy voy a hablarles sobre la epigenética en el dogo argentino, un concepto totalmente moderno que no tiene más de 2 años y fue lo que ganó el concepto de la epigenética en general, lo que hizo ganar el premio Nobel a 2 distinguidos profesionales en el mundo entre el año 2018 y 2019. Es muy importante rescatar los conceptos vertidos por Antonio Nores Martínez en sus escritos que están en el libro de su hermano Agustín, en el libro de Abel Nores Martínez, su hijo, que se llama El Dogo Argentino por su creador, y en cualquier libro del Dogo Argentino van a encontrar los conceptos vertidos por Antonio en el año 1928-1947 en el desarrollo de nuestra raza Dogo Argentino. Es decir, 90 años antes de que se tuvieran todos estos descubrimientos que refuerzan el concepto que expresaba el creador de la raza, el doctor Antonio. Él decía que la raza Dogo Argentino, como toda raza, está sujeta a lo más importante de toda especie, que es el concepto de padre por madre más educación. Y hoy vamos a hablar un poquito del concepto de cómo se aplica la epigenética en el dogo argentino. Como toda raza, el dogo argentino es el resultado de 2 historias que determinan su biología. Una es la historia evolutiva y la otra es la historia del desarrollo. Básicamente, la historia evolutiva está construida por su genoma, es decir, el ADN de sus células. Es lo que lo define como especie, es lo que nos diferencia al ser humano de entre los perros, entre los monos, entre diferentes especies. El dogo argentino está definido en su historia evolutiva, construida por su genoma y sus ADN dentro de la célula. Y después está la historia del desarrollo, que comienza en el momento del nacimiento, de la concepción de un cachorro, y reúne el conjunto de interacciones con el medio ambiente. Esta historia evolutiva se une en algún momento con la historia del desarrollo, que es el concepto que se creía que era imposible, y los descubrimientos actuales han permitido que podamos ver que tanto la historia evolutiva como la historia del desarrollo en algún momento se hace una conjunción, y esta historia del desarrollo está totalmente influenciada por el medio ambiente. El medio ambiente con todos sus factores, los factores que hacen una evolución y un refuerzo positivo y bueno, y el refuerzo negativo o malo que va a permitir influir sobre esta historia del desarrollo, para concebir lo que es un perro único, irrepetible tanto en su carácter como en su morfología. Hasta el año 2000 existía una visión genocéntrica, es decir, el gen como centro de todo lo que podía modular el fenotipo de una especie. Pero con los descubrimientos del año 2000 en adelante se empezó a saber un poco más sobre los genes, la influencia de la selección natural, cómo éstas interferían en las mutaciones genéticas modulando el desarrollo del perro y su futura herencia. En el año 2001, con el descubrimiento del genoma humano, cambia totalmente el concepto genocéntrico para un concepto de un genoma dentro de un sistema reactivo. Es así como existe una red regulatoria marcada por el ADN que está en las células, influenciada todo el ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de todos los factores externos que pueden influir sobre el ADN que viene codificado en el genotipo de los animales. Esta red regulatoria va a influir sobre el ADN que tiene en su herencia el cachorro para expresar un fenotipo con características individuales.
Emerge entonces la interacción entre genoma y ambiente y se descubre que los genes, más que ser controladores, son catalizadores dependientes del contexto, es decir, del ambiente. Los genes, por esta razón, pueden ser programados, alterados y revertidos. La interacción del perro con el ambiente va a producir estos cambios en los genes. Esto es el concepto que cambió toda la historia de lo que se sabía sobre la genética. Cambió totalmente el paradigma de lo que se creía y de lo que se sabía sobre genética. Me quiero detener nuevamente en esta filmina para fortalecer el concepto de lo que ha cambiado con estos nuevos descubrimientos. Nosotros podemos cruzar una hembra con un macho buscando ciertas características que expresan en su fenotipo características de estructura, de tipicidad, de pigmentación, de aplomos, de angulaciones, lo que ustedes quieran. Vamos a cruzar estos dos ejemplares tratando, como se dice en el concepto simplificado, de obtener las mejores cualidades de los progenitores, es decir, del padre y de la madre. Pero he aquí que muchas veces nos vemos que las crías y los cachorros que obtenemos de estas cruzas no son lo que realmente esperábamos cuando pasan 2 o 3 años de desarrollo del ejemplar. Esto sucede porque con estos nuevos conceptos tenemos que tener en cuenta desde el momento que la perra está embarazada al medio ambiente, porque va a establecer una red regulatoria que más adelante les voy a explicar lo más simple posible cómo funciona, y va a influir sobre el fenotipo transmitido por esos genes, por ese genotipo que va a heredar el cachorro, y va a hacer que tenga características individuales y únicas. Y este medio ambiente va a interferir con los genes, programándolos, alterándolos o revirtiéndolos. Esa interacción es la que va a marcar las características del fenotipo a futuro de cada uno de esos cachorros. El ambiente va a influir más sobre el genotipo, sobre esta plasticidad y esta reactividad que tienen los genes, principalmente en las edades de la concepción del cachorro, entre el cachorro entre los 0 y 6 meses y los 6 y 12 meses, siendo su máxima estímulo en la modulación de los genes desde la concepción hasta el año del cachorro. Existen 2 tipos de moléculas cuando hablamos en genética: las de almacenamiento de información, que donde está implicado el ADN y el ARN mensajero, y las moléculas funcionales, donde son diferentes tipos ARN que se encargan de codificar y de hacer cambios en la molécula del ADN. El ADN está en el núcleo de las células y está envuelto en una sustancia que se denomina cromatina, que es decir, es el ADN donde está toda la información y todos los genes, más las proteínas que le dan la solidez, que se llaman histonas. Existe ese ADN una parte condensada, que es la heterocromatina. La heterocromatina tiene genes silenciados, son genes que no están expresados, y una parte relajada de esta cromatina que se llama eucromatina y que son las permisibles a que dé la expresión y que estos genes se puedan expresar genéticamente. Entonces, cuando uno ve un cachorro y empieza el desarrollo, va a estar dado por lo que se expresa de ese ADN, que es la eucromatina. El ambiente va a modificar y va a poner en equilibrio ese ADN
Y es lo que el concepto de epigenética, es decir, todo ese ADN, toda esa información que está condensada en esa cromatina va a estar totalmente influenciada por el ambiente para expresar y modificar esas moléculas que hablamos antes, que son moléculas funcionales. Entonces, este concepto de que el gen era una cuestión estática cambia totalmente a ser una cuestión dinámica y se va a expresar en nuestro perro lo que esté modificado por el ambiente, y no solo para su fenotipo, es decir, para lo que va a expresar en el desarrollo, sino que también para un montón de otras circunstancias, positivas como negativas, enfermedades que pueden surgir por el estímulo del ambiente, desequilibrios en el temperamento o no, y en la estructura física. Y a su vez se va a almacenar esta información y va a ser transmisible en las siguientes generaciones. Por eso es tan importante la funcionalidad del perro cuando hablamos de un perro cazador, porque cuando los padres son cazadores, eso se transmite directamente hacia sus hijos. Cuando los padres son de temperamento fuerte, agresivo con otros animales o con el ser humano, también se transmite hacia sus hijos. En esto de que hablamos de la capacidad de almacenamiento. Es así como nosotros ahora podemos decir que lo que el creador de la raza, el doctor Antonio Nores Martínez, aseveraba en sus discursos y en sus escritos sobre la importancia de la funcionalidad del perro, ya que esto iba a ser transmitido genéticamente a sus hijos. Esto que provocó mucha escepticismo y hasta risa en algunos científicos en su momento, que decían que era imposible que esto se transmitiera a sus hijos, hoy está comprobado totalmente. La transmisión intergeneracional de los efectos ambientales está totalmente comprobado. Y en nuestros reproductores, esta transmisión intergeneracional, esta epigenética, este ambiente que modula la información que está dentro de las células, es decir, en los genes, lo puede hacer o para mal o para bien. Un ejemplo es cómo nosotros los criadores intervenimos en todas las razas, potenciando negativamente algo que se va a transmitir en las generaciones siguientes. Es lo que en la filmina está englobado como para mal. Muchos criadores dicen o decimos que ayudamos o asistimos los servicios que normalmente deberían ser de una forma natural. Esto hace que se transmita de generación en generación. Tenemos hembras poco receptivas que no toleran el macho y machos que no hacen la parte reproductiva como deberían hacerlo. Y esto va pasando de generación en generación hasta que se carece de habilidad natural para la monta natural. Un ejemplo de razas que han perdido totalmente esta característica puede ser, por ejemplo, los bulldog francés o inglés, que necesitan de la asistencia y de la inseminación para poder lograr que una hembra quede preñada. Otro estímulo ambiental en esta epigenética que actúa mal sobre nuestros reproductores es ayudando o asistiendo partos. ¿Cuántos criadores escuchamos que duermen los primeros días con los perros para evitar que la madre lo aplaste, para que tome bien la leche, y lo que parecería ser una buena conducta termina siendo un grave error? El parto y la lactancia natural son claves, no se debe intervenir, porque es contraproducente para esta epigenética, para este modelo de influencia ambiental hacia los genes, porque esos cachorros van a salir con una futura herencia y capacidades reproductivas muy débiles. Inclusivamente algunos perros que naturalmente no deberían vivir porque la madre se da cuenta de que tienen algún problema o que van a tener alguna patología, nosotros estamos interviniendo sobre esos cachorros y no dejamos que la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Esto no quita que uno tenga que darle la sanidad correspondiente al animal, el cariño y todo el apoyo médico veterinario a la hembra preñada, pero se debe actuar naturalmente y dejando que la parte reproductiva sea lo más natural posible. Y el tercer y más grave error que está sucediendo con todas las razas es hacer que el perro ocupe un lugar en la jerarquía de la familia igual al del humano y no el del perro. Esto es un factor ambiental que modula los genes
clave para el comportamiento y el desarrollo de su temperamento, el de sus caderas, que las caderas para la formación, que son los primeros días y primeros meses, necesitan estímulo de pisar ciertas características de suelo y no estar alzado constantemente en brazos, en los sillones, bueno, todo lo que normalmente en muchas razas sucede como un gran error. Y lo que los criadores podemos hacer para modular para bien de esta raza es el ejercicio, la alimentación, el cariño, el espacio, pero sobre todo la funcionalidad. Es lo que nosotros denominamos en el concepto vertido por Antonio, padre por madre más educación. Entonces, para terminar, quiero leerles la conclusión que Antonio puso en la revista Diana en el año 1947, en donde decía que los criadores se preocupan más por el aspecto físico que por las cualidades morales, entendiendo por cualidades morales la función más el comportamiento. Lo que logran es tener en poco tiempo animales sin corajes, con alteraciones de la conducta, ejemplares peligrosos y que lo transmiten a sus crías. Finalmente, creo que el único futuro que le queda a las razas, no solo al dogo argentino, es diferenciar lo que se le puede exigir a un propietario para tener un perro sano de lo que se debe exigir al criador, quien es el encargado y responsable de criar los perros más sanos, fuertes y de buen comportamiento. Al propietario de un ejemplar, además de darle los pilares de todo buen desarrollo de cualquier perro, que es amor, alimentación y ejercicio, se le debe aconsejar que el dogo argentino no es para espacios cerrados, no debe permitirlo dormir adentro de la casa, salvo que el dueño en determinada edad del perro opte por una cuestión de seguridad. El dogo argentino le debe quedar el concepto al propietario que es un perro, no un miembro más de la familia, y debe ser educado como tal. A los criadores es donde nosotros acá nos tenemos que detener un poco para lo que pienso yo que debería ser la responsabilidad que deberíamos tener todos como tales y la responsabilidad que deberían tener los clubes que dirigen la raza para poder ayudar a que se conserve como tal. Lo ideal y utópico sería que los reproductores se usaran para cazar. Como no es posible para todos y ni en todos los lugares, sí se puede exigir que los perros reproductores tengan pruebas de por lo menos 20 kilómetros de resistencia, prueba de sociabilidad con animales y personas, y sobre todo empezar a pensar como club que tarde o temprano se va a cambiar el paradigma del concepto de lo que uno sabe o tiene en mente de lo que es un show o una exposición canina. Hoy en día la cinofilia te marca durante todos estos últimos años la evaluación de un perro en un determinado predio, en una pista muy chica, durante días de viaje, perros que viven en jaulas, en bariquenes encerrados y estresados, perros que se someten a la ridiculez de las peluquerías caninas, y esto lleva a que tengamos un determinado modelo de animal de juzgamiento y no el animal que debería ser juzgado para reproductor. Un ejemplar debería ser juzgado como convencionalmente se hace en un show, viendo su estructura, su tipicidad, sean las del estándar de la raza, pero que esto sume una cierta cantidad de puntos, para después ver el ejemplar suelto o corriendo con el dueño o la persona que se designe, su comportamiento con ciertos animales que el propietario quiere evidenciar, y si se pudiera una prueba de campo abierta. Lo ideal sería organizar shows multifacéticos en campos abiertos, en donde criadores muestren sus perros, sean evaluados y puedan compartir una jornada al aire libre y de camaradería, que también hace a los perros y a los seres humanos. Los shows actuales, las alfombras, las jaulas, el encierro de los perros, el circo de la belleza, los handlers que se preparan para ocultar los defectos del perro, las detestables peluquerías son factores ambientales que en este concepto de epigenética modulan los genes de nuestros perros jóvenes y codifican malos genotipos que serán heredables y expresables en su fenotipo. Yo sé que todos estos conceptos son muy fuertes y de difícil digestión para muchos criadores, pero es el futuro que se nos avecina. Y depende de nosotros, como criadores y como autoridades de clubes, estar a la altura de las circunstancias para poder preservar nuestra querida raza, el dogo argentino. Muchas gracias.